No, porque estuve viendo y sabés que estuve pensando, aunque no tengo un pensamiento muy profundo, ¿no? Soy bastante primario, pero a veces ese pensamiento primario también me ayuda a comunicarme sin demasiado alambique con la gente que escucha radio, con la gente que comparte algunas cuestiones. Y no es necesario que me haga el simple, no. No, yo tengo mis complicaciones igual que todos, pero los planteos que vamos haciendo despacito, tampoco, insisto, no son originales, pero sí sé que esto es más parecido a una guerra que a una pandemia. Nosotros la caracterizamos de pandemia, pero es como si estuviésemos en una especie de gigantesca guerra mundial. Y por ahí nos hacemos medio los pavos y tratamos de minimizarla, a veces no reconocemos del todo las cuestiones que van sucediendo, a veces miramos por televisión o escuchamos en la radio lo de los femicidios, lo del maltrato a los pibes y qué sé yo, y son cosas como que se nos van, no te digo confundiendo, pero se nos van mezclando con el resto de cosas y hay un momento en que no podemos dirimir cuáles son las cosas importantes y cuáles no. Entonces digo, bueno, estamos pasando por un periodo en el que hay que tener la mayor cantidad de cuidados posibles, y no me refiero únicamente al barbijo, al alcohol, a la distancia física que no social, no únicamente a eso, sino que tenemos que estar de alguna manera tratando de pensar para adelante, ¿no? ¿Qué carajo vamos a hacer cuando esto pase, si esto pasa? El otro día saludé a un amigo y le dije, nos vamos a dar un abrazo en 10 o 15 años cuando esto pase. Y el tipo se quedó no sabiendo si lo estaba jodiendo. Bueno, y la verdad es que yo tampoco sé si lo estaba jodiendo. Es decir, acá hay un desconocimiento, pero en el mientras tanto, digo, hay que seguir haciendo las cosas, laburando. Si estás trabajando en una repartición pública, por ejemplo, tratando de seguir haciendo lo que tenés que seguir haciendo. Y estoy tratando de ver cómo desemboco en algo que es público, en una defensoría que es pública, pero que recién nace. Y que no sé si por desgracia o por suerte nace en plena guerra, en plena pandemia. Marisa Graham, ¿estás ahí en el teléfono? Sí, ¿cómo estás, Quique? Hola, Marisa, gustazo de escucharte. Y Marisa Graham, defensora de niños, niñas, adolescentes, una defensoría que tiene, no sé, un año, Marisa. Un año cumplimos el 1 de marzo. Ahí está. Bueno, ahora contame el parto. Parto largo y difícil. Parto duro, sí. Sí, difícil. Bueno. A ver, mira, primero uno no pierde la alegría de inaugurar algo nuevo. Sí. De pensar en todo lo potente, en todo lo que podría ser, en tantos años de esperar que sea y al final es. Sí. Y la verdad que esperar 14 años y iniciar con pandemia no es lo mejor que podría haber pasado a la DF. No. Sí. Eso nos trajo complicaciones, no te voy a decir que no. Pero hay etapas que ya damos por superadas, ya está. A llorar al cuartito, ¿no? Sí. Y a ponerse a laburar. Sí, claro. Hay mucho para trabajar, Quique, hay mucho por hacer. Hay cosas que la pandemia develó. Sí. Creo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La pandemia vino y dijo, como el cuento de Andersen, el rey está desnudo. Eso es. Y por otro lado, la pandemia también, como decíamos, nos entretiene con otro tema, ¿no? También. Sí. Entonces, pasan un poco las dos cosas. Yo te diría que lo más difícil de este año y de la pandemia, estoy hablando ahora de nuestra institución, porque en realidad lo que las pasan peor son los pibes, no nosotros, no las instituciones. Sí. Pero para nuestra institución es, y sigue siendo, que primero que la mayoría de las personas sepan que existimos como tal. Sí. Pero además de nuestra existencia,
que sepan cuál es bien nuestra función. Ajá. Hay como una suerte de equívoco siempre en que, y esto tiene que ver en cómo se toman a los niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de los medios de comunicación. Sí. Hay un equívoco en que la defensoría es una defensoría de casos individuales. Ah, muy bien. Ahí vamos, sí. Y eso tiene que ver no solamente con ese equívoco que es posible, como se llama defensoría, claro. Están los defensores de menores del Ministerio Público, sí. Bueno, en algunos lugares se llaman comisionados. Ajá. Entonces eso hace que la gente se confunda menos. Claro. En cambio, la República Argentina está lleno de defensorías, defensores de los derechos de los niños, sí. que son distintas instituciones, pero que no son una defensoría de derechos humanos de los niños. Ahí vamos. Entonces, en otros países se llaman comisionados y entonces la confusión es menos se da menos. Ahora, esto que decís no implica que te desentendés de algunos casos particulares. No, claro que no. Pero lo que pasa es que yo iba justamente a esto, que tiene que ver en qué lugar ocupan las niñas, los niños y los adolescentes sí. en el mundo adulto, claro. público y privado, ¿no? Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Ayer y hoy se están discutiendo las tarifas. La DF participa en esa discusión, nosotros nos anotamos. Y todo el mundo dice, nosotros, ¿ustedes qué tienen que ver con los niños? ¿Cómo que tenemos que ver con los niños? Si se aumentan las tarifas sí. y las mamás y los papás, que aquellos que cuidan a los niños no pueden pagar las tarifas de gas y de luz, sí, ahí estamos. Los niños, las niñas y los adolescentes que se quedan sin agua y sin gas y sin luz. Sí, sí, sí. Y además también decirle a las empresas, que le dijimos contundentemente, la verdad, a las empresas que son multinacionales, que hacen negocios en la República Argentina y que ganan muchísimo dinero, sí. Les dijimos, piensen en los derechos de los niños, niñas y adolescentes como colectivo, no en el 1 a 1, claro. Que ustedes tienen lo que se llama una responsabilidad social empresaria y les pedimos y los exhortamos a que ganen un poco menos para pensar en que haya niños, niñas y adolescentes que no tienen, no que la tarifa es más cara o es más barata, sí. Que no tienen luz o que no tienen gas, porque los tendidos de ustedes, que así se llaman, no son redituables si van a determinadas comunidades. Ahora, Marisa, tenés, varios laburos por delante, porque está bien, primero, hacer conocer qué significa la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, tratar de ver de qué manera convences a la gente de que esto no se trata de la defensoría exclusiva de algunos casos particulares. Uh-huh. Pero encima vivimos en una sociedad donde el niño está fuera, es decir, no está considerado como un ciudadano o una ciudadana. Entonces tenés otro laburo más, que es tratar de ver cómo se incluye al niño, niña y adolescente en la vida de adultos. Sí, a ver, así, es tal cual. Por eso nosotros siempre hablamos en esta pregunta, ¿no? Que nunca se termina de contestar bien, es qué lugar ocupan este grupo etario, esta franja etaria de la población en este mundo adulto. Eso es. Cuesta, además cuanto más chiquitos es peor, ¿no? Claro, cuanto más bebés son bichos. ¿Cómo no es un bebé? ¿Cómo va a ser un ciudadano? Es un bebé, no tiene bigote, ni tiene... ni se peina con raya al costado y gomina. No, está bien. Es un bebito, ¿cómo va a ser un ciudadano? No es un ciudadano. Okay. Es un ciudadano con todos sus derechos. Entonces, todo lo que haga el mundo adulto, sobre todo en lo público, pero también en lo privado, lo afecta a ese grupo etario. Un grupo etario que además no se le pregunta mucho qué quiere, cuál es su interés, cuál es su necesidad. Se hace. Mucha gente de buena fe, ¿no? Lo hace. Ahora, yo te decía, ¿no? Esto de lo individual y lo colectivo, ¿no? ¿Qué hacemos con los derechos en general? Claro. Vivienda en general, luz, gas, telecomunicaciones, no sé, y el 1 a 1. ¿Y por qué te decía lo del 1 a 1? Vos decías, pero vos te haces cargo del 1 a 1, sí.
veces me hago cargo del 1 a 1, pero también lo que yo siento en los últimos tiempos, y aprovecho este espacio siempre porque puedo charlar tranquila con vos, es que como el 1 a 1 tiene muchísima más prensa que lo que le falta a las pibas y a los pibes como colectivo. Sí, muy bien, muy bien. Es que la presión sobre la ADF es por el 1 a 1, que es importante, claro que es importante, porque la vida de todos y cada una es importante. Sí. Pero ahora, en los medios aparece y hay algo de morbo, discúlpenme, lo quiero decir. Algo. Bueno, pero que decilo tranquila. Digo, ¿no? Hay una cosa de que si es el uno y que si ese uno sufre y cuánto sufrió y en qué medida sufrió y se incumplen con las normas, no se puede hablar de me pregunten me llaman a mí para preguntarme cómo está menganita fulanita y yo digo, no lo puedo decir. Claro. Me dice, pero ¿cómo? Y usted sí, no lo puedo decir, porque es la vida íntima y la vida privada. Sí, señora. Y además, cuando está afectada incluso la dignidad de esas personas, es algo que se olvida la gente. No solamente de que tienen derechos, sino que además tienen dignidad, y que esa dignidad no puede ser atropellada. Bueno, no te llaman más porque no les importa, si no les decir, dar algún detalle macabro de la vida de la niña o del niño en cuestión, no es como que no sirve mucho. Esto que estás diciendo me lleva directo a ver si reconocemos, independientemente de que no nos guste, la importancia de los medios de comunicación y la importancia que debería tener dentro de la Defensoría alguien especializado en medios de comunicación. Digo, aunque no nos guste, porque parecería ser que primero vos necesitás visibilización y que se entienda qué es lo que estás haciendo para con los niños, niñas y adolescentes. Para esto hacen falta los medios, morbosos o no morbosos. Entonces me pregunto, ¿estás pensando en alguien que tenga cierta destreza dentro de los medios de comunicación para aprovechar este nacimiento, este añito, este crecimiento futuro? Mira, nosotros tenemos un compañero que hace prensa y que piensa en los medios de comunicación y nos sentamos y nos sentamos con algunos y con algunas muy poquitas de los medios a poder conversar algunas cosas. Sin embargo, es muy difícil, digo, ¿no? Claro, porque ¿sabés qué pasa? Se mezcla la ideología. Y para tratar con los medios de comunicación tenés que tener una especie de sinvergüenza, entre comillas, que no tenga ideología. Sí, claro que... es loco lo que te estoy diciendo. No es loco, es loco, pero es tal cual. Sí, tal cual. Fíjate, a ver, también nos cuesta mucho desengrietar a los pibes. Muy bien. Que es otro tema, ¿no? Creo que lo venimos logrando, Sí. De todas maneras, nunca dejas a nadie conforme, ¿no? Claro. Claramente. Ahora, no me preocupa a mí. A ver, vos me conocés, yo nunca elegí mucho la comodidad, claramente, ¿no? Sí. Siempre elegí la incomodidad, porque si no me hubiese dedicado a quiebras, por ejemplo, en otro mundo. Sí. Que no es el que yo elegí y no me quejo. Ahora, lo que digo es que es difícil porque, fíjate, todo este año empezó con el tema importantísimo de la ausencia de la escuela. Ah, claro. Y todo lo que eso significaba para los pibes la ausencia de la escuela. Y lo hablábamos con vos, ¿no? Sí. Y decíamos, bueno, la ausencia de la escuela, y ahí coincidíamos, la ausencia de la escuela no es tan importante en relación a los saberes. Ajá. A lo que vos dejaste de aprender en quinto grado, porque eso se puede recuperar. Sí, señora. El problema es que desaparece un factor de protección de los pibes. Eso. Que la escuela es el segundo lugar a una determinada edad donde circulan los pibes, ¿no? Sí. En la familia y la escuela, ¿no? Sí. Te pasa, hay un montón de organizaciones que están en la sociedad y que también interactúan, pero depende de las edades. Los clubes de barrio. Los clubes de barrio son algo fundamental para la vida de niños y niñas. Lógico. Entonces digo, hay otros actores pero
todo el mundo entendía el tema de la ausencia de la escuela, de lo que le pasaba a todas las niñas y los niños. Sí. Había debates sobre si había que volver, no había que volver, de qué manera volver, qué pasaba con las trayectorias escolares, qué pasaba con todos aquellos niños y todas las pibas y pibes que quedan afuera, Sí. que no tuvieron conectividad, no solo por falta de herramientas o por falta de internet, sino que no se conectaron porque la virtualidad no les sirvió, no pudieron. Sí. Aún en las mejores condiciones materiales para conectarse, porque Claro. no todo tiene que ver con el objeto. Claro. Si tuvo la computadora y se conectó. No, hay pibes y pibes que se desconectaron igual, aún teniendo esas herramientas, Sí. porque cada sujeto es único. Sí, sí, y está su bien. No, vínculo está con bien. la escuela es particular. Te sigo y te persigo. Pero también entiendo que estábamos, me incluyo, todos mucho más preocupados por la currícula de la educación, por la pérdida de la currícula de la educación, que por esto que estás mencionando. Sí, yo creo que los debates se daban por ahí, y cuando yo decía estas cosas también aparecía como a la defensora no le interesa que los niños aprendan a sumar, a restar, a leer. Exactamente, sí. A ver, sí, a mí me Sí, interesa, ¿cómo sí. no me va a interesar las trayectorias educativas? Sí, pero hay una cuestión de Pero a mí me preocupa otra cosa, Sí. que es, a ver, me preocupaba. Por Prioridad, ejemplo, fíjate, prioridad. la primera pelea que yo di Sí, en los primeros días de marzo, cuando se cerraron las escuelas, sí. lo primero que pensé es, los comedores escolares. Ah, claro. ¿Por Claro. qué? Porque la mayoría de los niños, de los nenes y nenas en la República Argentina y en la región, Sí. porque no es solo la República Argentina, en la región, Sí, la mayoría de los pibes tienen 1, 2, hasta 3 ingestas en la escuela. sí. Ok. Y lo que funciona ahí es el comedor escolar, es el guiso, ¿no? Sí. Hay pollo, hay carne, hay verduras, ahí Ujú. está la señora, en general son todas mujeres, las que cocinan. Sí, sí, Entonces, sí. las ingestas son variadas. Y no resulta difícil trazar un paralelismo con otras informaciones que por ahí se manejan independientemente o sueltas de esto. Por ejemplo, cuando te dicen el 50% de los pibes en este país están bajo el nivel de la pobreza. Sí. Esto debería desembocar casi automáticamente en el comedor. Exactamente, Claro. bueno, exactamente. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, mi gran pelea fue el comedor, a ver si podíamos, Sí. dentro de la situación sanitaria gravísima que estábamos en ese momento y que pareciera que continúa, Sí. si podíamos mantener los comedores escolares abiertos. Ah. Y yo le decía al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, está bien, cerremos las escuelas, pero no podemos mantener abiertos los comedores. Se ve que no se podía, pero a ver, el problema es que la ingesta de los pibes, sobre todo de los que están por debajo de la línea de pobreza, y ni Sí. hablar de los que están por debajo de la línea de indigencia, Claro. ahí le sacamos un montón, una cantidad de alimento fresco, que es lo que hace las proteínas, nutrientes, Sí, etcétera. sí. Entonces, Sí. mi preocupación al principio no era el tema de la trayectoria escolar y la currícula, la verdad, tenía otras preocupaciones, porque la escuela cumple otras funciones, incluso hasta peleándome con los gremios, fíjate lo que te voy a decir. Entendiendo a los gremios, Sí, porque claro. los gremios también Sí, querían claro. asegurarse, no contagiarse, etcétera. Bueno, yo no sé en cuánto, todavía no lo sabemos, estamos viendo, en cuánto la apertura de las escuelas influyó o no en este pico que ahora Sí, tenemos, que sí. se llama segunda ola o segundo Ah. pico, tercer pico, no importa cómo se llama. Mm. Pero en algún momento pudimos, al principio del año que pasó, del 2020, colocar en la agenda las cuestiones de derechos más universales de los pibes, ¿no? Claro. La comida, Sí. bueno, el Sí. cuidado, bueno, Sí. ese tipo de cosas. Ah. Y en este último tramo aparecieron mía. todos los casos particulares que aparecen en la tele con un destrato y un maltrato hacia los chicos y hacia las chicas, y una utilización Ajá. de los pesares y las penurias que pueden pasar niñas y niños. Sí. A mí me causaba a veces entre gracia e indignación cómo hay personas públicas y privadas que con el caso Maya, Sí. con el caso de la niña M, Sí. ¿no? Mm. De hace poco, descubrieron
cosa que vos y yo creo que hablamos hace más de 20 años, Sí. descubrieron la niñez en calles Sí, sí, sí. como un descubrimiento. Claro, claro. Eureka, digo, ¿pero Eureka. cómo puede ser? Sí. Ahora, estaba pensando recién en la cantidad de cuestiones que empiezan a asediar a la DEFE, como ustedes la llaman, ¿no? A la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente que Sí. tenés a tu cargo. Sí. Hablo bueno, estábamos charlando sobre educación, pero también sigue adelante el tema de la adopción, sigue adelante el tema de violencia familiar. Bueno, Todo, claro. digamos, laburo no te va a faltar, Marisa. No, no falta, no falta, no. Y además, y otra cosa también es que, bueno, nosotros trabajamos, y creo que ahí lo logramos, pero con una creativa, Sí. no con una periodista o experto en medios, Sí. que el logo y que la DEFE, Sí. esto de llamarla la DEFE, se diferenciara Sí, claro. de las defensorías del Ministerio Público, Sí, del de las, pueblo, ¿no? claro. La DEFE fue un buen descubrimiento, Sí, digamos, fue ok. algo piola, ¿no? Por Está eso, bien. y cuando la gente en general habla de la DEFE, y esto Sí. está bien, Bueno. eso nos vino bien, porque ahí Bueno. nos podemos diferenciar. Sí. Pero claro que todo lo demás continúa, pero Ah. estos descubrimientos que hace la gente como si no supieran o no hubiesen visto nunca, Sí. la gente o las personas, la ciudadanía, como lo querramos llamar, ¿no? Sí. A mí no deja de llamarme la atención. Ahora, hay temas que continúan porque hay temas que nunca se interrumpieron. Sí. ¿No? Sí. La violencia contra los niños, Claro. la violencia intrafamiliar, Claro. que en muchos casos se vio recrudecida por el encierro, Sí. porque vos podés vivir, hombres, mujeres, niños, niñas, bajo el mismo techo que tu agresor, Claro. sin tener escapatoria, Sí, ¿no? exactamente. Sin tener por dónde salir. Sí, sí. Escuela, club, el espacio público, la vereda, qué sé yo, la calle, el pueblo, el monte, ¿no? Irse a pasear, no Y sé. si alguien que está escuchando necesita de la DEFE, ¿qué hace? ¿A dónde llama? ¿A dónde va? ¿Qué es? ¿Cómo es? A ver, la DEFE tiene una página web Sí. y además tiene un mail de mesa de entradas, Ajá. que es mesa de entradas @ defensora derechos NNYA. Derechos NNYA. Eso. Niñas, .gov niños con y B larga adolescentes. .ar. Ah, Gov con B larga. Sí. Ajá. Repetímelo. .ar. Mesa de entradas Sí, @ sí, defensora derechos NNYA. sí. .gov.ar. Bueno. Ahí se comunican rápidamente. Sí, sí. Algunas ahí hay un formulario para llenar. Algunas personas se quejan del formulario, pero hay que entender que esta es una oficina pública Claro. y que esa denuncia o esa opinión o ese Sí. pedido de asesoramiento, Tiene que venir de alguien y quedar asentado. claro, tiene que quedar asentado Sí, porque sí, puede esto es terminar así. o no en una causa acto penal, sí, administrativo. claro, Necesita sí. un seguimiento y una publicidad. Listo. Bueno, Marisa, nada, te llamo en unos días y la seguimos, porque Dale. esto es infinito. Sí, podemos Sí. seguir hablando. No, ¿viste? y aparte, bueno, Toda la vida. darle tiempo también a la DEFE para que vaya madurando como institución, porque es nueva. Es nueva. Sí, y además decir, una institución nueva que yo pretendo y pretendemos todas y todos los que trabajamos aquí, Sí. que esa impronta que le demos en estos primeros 5 años sea fundamental para que se convierta y para que sea lo que tiene que ser, Sí. que no es nada más ni nada menos que un organismo de derechos humanos que tiene que controlar el cumplimiento Clarito. de los derechos humanos de los chicos. Sí. Esa es la cuestión. Bueno, te mando beso grandote. Beso enorme para vos y para todos. Gracias, allá. gracias Besito, Marisa. chau. Chau. La escuchaste a Marisa Graham, defensora, de la DEFE, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y dónde la escuchaste? Y acá, en el desconcierto.